Saludamos con nuestra primera invitada. Se trata de la abogada Sonia Vera, que ya se encuentra con nosotros. Sonia, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como lo escuchamos en la introducción, nuevamente se negó este pedido de unificación de penas que realizó la defensa del ex vicepresidente Jorge Glas, con el que busca conseguir su salida de prisión a través de una prelibertad. Ahora, ¿qué recurso más les queda? ¿Todavía pueden insistir en esto una vez que se define el tema del caso Singue, o van a tener que esperar que ese proceso culmine, se conozca, se concluya y allí van a volver a intentar? ¿Qué recursos legales todavía le quedan al ex vicepresidente Glas? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, la sentencia de la jueza de Ambrosio es totalmente nefasta, violatoria a los derechos humanos del ingeniero Jorge Glas. Nosotros como defensa técnica, tanto la nacional como la internacional, coordinamos nuestro trabajo. A nivel nacional, el abogado Loaiza, el doctor Loaiza, pues él apelará ante el Tribunal Provincial de Cotopaxi esta sentencia de primera instancia de la jueza de Ambrosio. Nosotros a nivel internacional pues tenemos tres puntos ejes que estamos trabajando. Primero es actualizar a las medidas cautelares de la CIDH, que tenemos, estamos pidiendo la ampliación de las medidas cautelares de la CIDH por incumplimiento de parte del Estado ecuatoriano a través de sus agentes estatales, y tenemos 2 casos contenciosos a los que también procederemos a actualizar. Tenemos los procedimientos especiales de Naciones Unidas, donde el Grupo de Detenciones Arbitrarias abrió un examen especial sobre la causa de Jorge Glas y instó al gobierno a que se le otorguen medidas no privativas de la libertad. Abrió el examen, la causa de Jorge Glas a examen en el Grupo de Detención Arbitraria, y también remitió el expediente a otras 3 relatorías, a la Relatoría de Salud, a la Relatoría de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y a la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales. Entonces nosotros tenemos que hacer una actualización a estas relatorías, también al grupo de trabajo, y pedir pronunciamientos oficiales de estas relatorías a las cuales el grupo de trabajo de detención arbitraria ha remitido su expediente. También trabajamos, facilitamos información a la Veeduría Internacional de Europarlamentarios, que está coordinada por el europarlamentario español Manu Pineda, del grupo LEF. Entonces, pues nosotros también estamos proporcionando la información, porque ellos harán un informe para poder remitirlo al Europarlamento, al Consejo Europeo y también al Estado ecuatoriano, en el que nosotros podemos establecer que existe una conculcación de los derechos humanos de Jorge Glas, porque se lo está privando de principios básicos, el debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia, indubio pro reo. Entonces sí consideramos que la sentencia de la jueza de Ambrosio es totalmente desproporcionada y sigue pues en la misma línea de persecución y de criminalización de la política que actualmente existe en el Ecuador. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. A ver, hay algo que a mí, digamos, me hace pensar y ratificar el prejuicio que ya tenía yo desde antes del viernes anterior. Es decir, que la justicia está secuestrada por el poder político en el país, y no solo por el poder político, sino también por las presiones mediáticas. Los recursos judiciales que se habían planteado, digamos, y esta justificación y el argumento de la unificación de penas para lograr los beneficios de prelibertad de Jorge Glas, creo que estaban ya sobre la mesa. O sea, yo lo que quisiera más bien es entender cuál fue la justificación que utilizó la jueza para no concederle ese beneficio a Jorge Glas, porque de lo que entiendo, acá, digamos, y eso es lo que hace a uno pensar, incluso estos comunicados de las embajadas, que ahora también se convierten en una suerte de amenazas previas a los jueces que quedan todavía con visas, es que las presiones llegan de todo lado. Entonces, la argumentación jurídica, ¿cuál fue como para negarle el beneficio a Jorge Glas? Básicamente porque se encuentra con un proceso pendiente. Es importante recalcar
que el proceso Singue, el caso Singue, bueno, sabemos que es otra cantinflada jurídica que en cortes internacionales se desvanecerá en el caso de que no nos den la razón en apelación y si esto pasase a casación. Pero realmente es una cantinflada. Hace poco más o menos de 2 meses, la Corte Nacional de Justicia dio un fallo de triple reiteración en la que se establece los plazos que debe operar los exámenes especiales de la Contraloría, y pasados el plazo de 180 días, pues estos ha operado la caducidad. Y en este caso, lo que hace que se inicie el proceso Singue es básicamente por un informe de Contraloría que excedió el plazo de 180 días, es decir, es nulo. Entonces, la raíz del proceso Singue es nulo, más allá de que sabemos que es un proceso de licitación internacional que ha cumplido con todos los procesos, que realmente deja en muy mal predicamento al Estado ecuatoriano frente a las empresas que quieren hacer inversiones en el Ecuador, pero existe este fallo de triple reiteración y va a dejar sin piso esta nueva causa, que es una forma más de persecución en contra de Jorge Glass. ¿Cuál fue lo que argumentó la jueza? Pues sí, que estaba pendiente esta causa, pero efectivamente él, al no tener una sentencia ejecutoriada, sigue teniendo la presunción de inocencia. Sobre él recae la presunción de inocencia. Aparte, se lo está discriminando respecto de las otras personas que han sido implicadas en el caso Singue. Todas las personas implicadas en el caso Singue están defendiéndose en libertad. Solamente Jorge Glass está preso. Aparte, existía una boleta de prisión preventiva que fue que operó también la caducidad en esta boleta de prisión preventiva. O sea, en el caso Singue, lo que correspondería es que se dé la apelación efectivamente y se declare la nulidad de este proceso, que es totalmente forjado y se suma a uno de los tantos juicios en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana. Pero en la decisión de la jueza de Ambrosio no se justifica, porque hay principios básicos de derechos humanos. Está el indubio pro reo, la favorabilidad que debe versar a favor de la persona en caso de duda, y los principios constitucionales y legales y tratados internacionales de derechos humanos. Aparte, existen pronunciamientos, como decía, de organismos internacionales. Existe el pronunciamiento del grupo de detenciones arbitrarias. Ahora, doctora, tomando en cuenta estos antecedentes que usted señala, yo sí quiero pedirle una opinión. Yo sé que lo suyo es la técnica jurídica, pero creo que también prevalece aquí el análisis de carácter político. Las presiones mediáticas y las presiones políticas, ¿cuánto inciden como para que la jueza no se anime a beneficiar a Jorge Glass con la prelibertad? Yo, más allá del tema mediático, yo creo que desde el 4 de febrero del año 2018 se desinstitucionalizó al Estado. O sea, no es en este caso específico. Creo que a partir del año 2018, a raíz de la consulta popular en la cual se desinstitucionalizó al Estado, al tomarse por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, y hubo un efecto dominó, específicamente que nos atañe en este caso, es la función judicial. Inclusive existen pronunciamientos del juez, el relator especial para independencia de jueces, abogados y magistrados de las Naciones Unidas, en las que cuestionan los procesos de evaluación y designación de las autoridades judiciales actualmente. Entonces, sí, existen muchos pronunciamientos de parte de esta relatoría que cuestionan la metida de mano de la justicia a través de esta consulta. Entonces, si tenemos un escenario nefasto donde los jueces son amedrentados, donde los jueces dejan de fallar en derecho, porque los pocos que se han ido en contra, recordemos el caso de Alexis Mera, que le otorgaron la cárcel por casa, que tuvo prisión domiciliaria, los jueces que le otorgaron esta medida sustitutiva de privación de la libertad, pues fueron destituidos. Entonces, bajo esta consigna de amenaza
obviamente no vamos a tener una justicia imparcial. Es por eso que la única alternativa que tenemos a estas instancias, aparte de agotar toda la vía nacional, es tratarlo pues en los organismos internacionales de derechos humanos. Sonia, ¿hay todavía más recursos acá en el Ecuador, en el plano nacional, en los que pueda recurrir el ex vicepresidente Jorge Glass por un lado, y por otro, hace unas semanas estuvo acá una delegación de la CIDH, se reunió con él, ya esa delegación ha entregado el respectivo informe, ¿se conoce el contenido del mismo? Con respecto a la primera pregunta que me decías, ¿me la repites, por favor? Si es que hay todavía recursos legales en el Ecuador a los que el ex vicepresidente pueda acudir. Justamente el doctor Loaiza, pues él va a apelar ante el Tribunal Provincial de Cotopaxi. Entonces ahí se tendrán que sortear jueces del tribunal para que conformen el tribunal, pues, y ellos tendrán que revisar si efectivamente la doctora de Ambrosio resolvió en derecho. Yo considero que deberían dejar a un lado las presiones políticas y resolver sin ningún tipo de discriminación, porque aparte de que el ingeniero Jorge Glass es un hombre inocente, que está purgando una pena que no merece, él tiene los derechos de cualquier persona privada de la libertad y él ha cumplido con el más del 50% de la pena. Entonces, es un acto totalmente discriminatorio, pese que existen pronunciamientos internacionales de derechos humanos, existe una veeduría que está vigilando el procedimiento para que se le otorguen los beneficios penitenciarios a Jorge Glass. El Estado sí está haciendo caso omiso a todos estos llamados de atención que existen a nivel internacional, y lamentablemente pues creemos que tenemos que actuar articuladamente, no solamente a nivel nacional, sino también tratar de hacer agotar todas las instancias en materia internacional, e inclusive estamos pensando en presentar una denuncia ante el Consejo de Naciones Unidas, que es una instancia política de la ONU, ¿no? Con respecto a la visita, yo pude conversar con la presidenta Antonia Urrejola. Efectivamente, ellos pudieron visitar a Jorge Glass en estos pocos días de enero, pues que faltan. Saldrá el informe de la visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No conozco el contenido del informe, sé que es bastante duro en contra del Estado ecuatoriano. Nosotros lo que estamos pidiendo básicamente a la Comisión es que se amplíen las medidas cautelares por incumplimiento de parte del Estado ecuatoriano. Es más, o sea, la situación médica de Jorge es realmente alarmante. Se creó una comisión médica que la conforman médicos del Estado y médicos privados de Jorge, y han llegado a la misma conclusión que nosotros hemos estado denunciando por más de un año, que el Estado está incumpliendo con las medidas que le otorgó la CIDH. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se determine el incumplimiento por parte del Estado de estas medidas, y dos, que se le den medidas no privativas de la libertad a Jorge Glass, porque su estado de salud está muy deteriorado, aparte que corre un grave riesgo estando en una de las cárceles donde se han suscitado las peores masacres carcelarias que recuerde la vida republicana del Ecuador. Ahora que toca usted este tema que es tan personal, además, doctora, valdría la pena que usted le diga a los ecuatorianos, a las personas que nos ven, que nos escuchan, porque además hay muchas personas que han estado preocupadas durante todo este tiempo sobre el estado de salud de Jorge Glass. ¿Cuál es el cuadro clínico que él presenta? ¿Cómo está? Me imagino que más allá de la depresión que puede provocar un encierro de tanto tiempo, también su organismo empieza también a ir, digamos, decayendo, ¿no? ¿Cómo está él? Mire, él tiene enfermedades consideradas catastróficas, ¿ya? Aparte tiene un cuadro psicológico, psiquiátrico que está haciendo que tiene informes médicos que efectivamente guardan sigilo médico-paciente, a los que yo he tenido acceso porque soy su abogada, porque tengo que remitirlos a todas las instancias internacionales donde los he remitido.
De manera general, sin llegar a mucho detalle, realmente el caso de la salud de Jorge Glass es muy alarmante. Está siendo argumentado por informes de médicos especialistas en cada una de las áreas, y pudo examinarlo un neuropsiquiatra, pudo examinarlo un médico internista, y aparte los médicos del Estado, que llegaron a la misma conclusión de que el Estado no está dotando de la medicina a tiempo a Jorge Glass. Él sufre de una enfermedad que se llama, no recuerdo muy bien el nombre, no me acuerdo muy bien el nombre ahora, pero es una enfermedad que tiene muchísimo dolor en la columna vertebral, que le hace padecer muchísimo dolor en la columna vertebral a Jorge, y necesita de una inyección que cuesta $2.500. Entonces, cada vez que él deja de recibir a tiempo la medicina, se va mermando su salud, y él no está recibiendo a tiempo la medicina. Otros aspectos que también están dañando y haciendo que padezcan más las enfermedades, que su cuadro clínico sea totalmente riesgoso, es que lo sobremedican. O sea, él toma más de 15 fármacos diarios porque no existe un control de la medicina que está tomando. O sea, los médicos que lo tratan, pues, le medican de manera separada y desordenada, y no existe un control de la medicina que concomitantemente, así es el término médico, si se toma en conjunto, cuáles son los efectos secundarios que puede crear en la salud del ingeniero Jorge Glass. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por ese tema. Y aparte la salud, de la salud de Jorge, física, la mental, también estamos muy preocupados por la seguridad de Jorge Glass al encontrarse en una de las cárceles donde hubieron, pues, estas cruentas masacres. Estamos muy preocupados. ¿Y ha recibido amenazas de parte de otros internos, mensajes que le envíen desde el exterior? Que pongan en riesgo su vida. Muchas amenazas que tampoco puedo decirles de qué parte, de quién, porque también lo pongo en riesgo. Él se encuentra todavía en la cárcel de Cotopaxi, y eso lo hace una persona vulnerable a los otros PPLs que se encuentran ahí. Entonces yo no puedo dar mayor información sobre ese tema porque tenemos que guardar totalmente el sigilo y simplemente, pues, seguir con los procedimientos que se establecen para este tipo cuando una persona privada de la libertad, pues, recibe este tipo de amenazas. Pero ¿Y los encargados del lugar de este centro de rehabilitación donde está el ex vicepresidente Jorge Glass están al tanto de esas amenazas? ¿Le están dando algún tipo de seguridad, o al menos están supervisando que esas amenazas no se cumplan? Justamente por eso nosotros estamos pidiendo la ampliación de las medidas cautelares y estamos pidiendo que se declare el incumplimiento de parte del Estado ecuatoriano, ¿ya?, de los agentes estatales encargados de todo esto. Entonces, esa es la misión que nosotros tenemos como Defensa Técnica Internacional de Jorge. Realmente estamos muy preocupados. La última semana del año 2021 fue realmente muy preocupante para nosotros. Estamos realmente alarmados de que el Estado ecuatoriano no haga, o sea, se permita tomar este tipo de decisiones tan violentas en contra de los derechos humanos de una persona que, aparte de ser inocente, tiene derechos como toda persona privada de la libertad. Doctora Vera, ustedes a la audiencia del viernes anterior, y por muchas cosas que habían ocurrido durante el último tramo del 2021, llegaban con otro tipo de expectativas a la audiencia. Por eso yo le preguntaba y le mencionaba el tema de las presiones mediáticas y presiones políticas. Yo le vuelvo a repetir, porque me parece que además la sociedad ecuatoriana debe tener en claro este tema, porque ya es algo que lo hemos debatido y lo hemos discutido muchísimo durante los últimos días. ¿Cuánto influye la presión mediática? Ya no tanto ni la política, sino la presión mediática, lo que hacen los medios. Esos medios que en Manabí, por ejemplo, pusieron un titular que Jorge Glass debía seguir dentro de la jaula, ¿no? Como que si se tratara de un animal,
¿no? Esos medios que se burlaron, que hicieron memes cuando se conoció la decisión de la jueza. ¿Cuánto influye esa presión mediática para que la situación de Glass sea tan crítica como lo es? La verdad es que es espeluznante todo el circo que han armado con respecto a que se le puedan otorgar los beneficios penitenciarios a Jorge Glass. Este señor Vera hizo un programa de 1 hora prácticamente solo para injuriarlo. Esto se ha notificado efectivamente a los organismos internacionales. Pesa mucho, pero es como se refleja la calidad de profesional que eres. O sea, yo siendo jueza, por más que me presionen, por más que haya presión mediática, yo resolvería en derecho. O sea, eso depende de cada persona. Yo no privilegiaría la presión mediática sobre los derechos humanos de una persona privada de la libertad que tiene un cuadro como el que tiene Jorge Glass. Entonces, creo que también depende del nivel de profesionales que estamos teniendo en la judicatura, en los juzgados, en la fiscalía. Entonces, porque por más que me caiga mal una persona, para eso existe el debido proceso y existen principios básicos del derecho que hay que respetar. Entonces puede ser que a mí no me caiga bien alguien, pero yo tengo que ser justa porque para eso soy juez. O sea, yo lo considero de esa forma, ¿no? Pero no todo el mundo puede actuar como uno quisiera, ¿no? Ahora, doctora Vera, ¿qué expectativas le genera el hecho de que en el Ecuador la Corte Constitucional haya declarado la ilegalidad de este cambio de jueces en el 2019 y que en su lugar se haya puesto a jueces temporales que han sentenciado al ex vicepresidente Jorge Glass? Si bien el pronunciamiento de la Corte Constitucional no va estrictamente al tema de los jueces temporales, sí a la renovación en teoría de esos jueces, lo que facilitó la instalación de jueces considerados golondrina que han actuado en estos casos de gran connotación política. Bueno, esa sentencia me queda debiendo todavía, porque inclusive no llegan a declarar la inconstitucionalidad de los procesos sentenciados. Es que me queda debiendo, ¿no? Sí, esto se articula a los pronunciamientos del relator de independencia de jueces, abogados y magistrados de Naciones Unidas, que él ha venido observando todo el proceso y haciendo informes y cartas urgentes al Estado ecuatoriano que también ha ignorado. Entonces, para nosotros como defensa técnica, básicamente tenemos que, en las causas que tenemos pues en Naciones Unidas, mandar esta nueva sentencia, y en las causas que tenemos, los procesos contenciosos que tenemos en la CIDH, pues también tenemos que hacerlo. Para nosotros es súper claro que esto a nivel internacional se va a caer, ¿ya? Es súper claro de que va a haber una reparación integral para todas las víctimas de esta persecución. Recapitulando, en la CIDH tenemos más de 20 casos. Claro, la pregunta es cuándo, porque ¿y a qué costo? Naciones Unidas tenemos más de 25 casos, ¿no? El punto que muchos ecuatorianos que no están de acuerdo que existe una persecución, el punto es que el Estado va a tener que reparar, sí es verdad que el Estado va a tener que reparar, pero también el punto es de que luego el Estado va a tener que hacer el derecho de repetición. Y el derecho de repetición es de que los funcionarios que llevaron al Estado a tomar este tipo de decisiones arbitrarias son los que luego van a tener que pagar y devolverle al Estado el precio de las reparaciones integrales de las víctimas. Eso es importante, porque no es que, ay, sí, las víctimas lo que quieren es dinero. No es solo dinero. La reparación integral no solo significa dinero, pero sí existe una reparación monetaria, y esa reparación pues va a tener que ser repetida por los agentes estatales que vulneraron los derechos humanos de las presuntas víctimas. Entonces, sí, eso es importante analizar. ¿Cuánto tiempo se demorará? Depende, pues, por ejemplo, la causa de Jorge Glass de Odebrecht ya está en admisión. Es una de las causas que también, conjuntamente con la de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, está muy adelantada.
De ahí tenemos la mayoría de las causas que se están litigando en la CIDH son de autoridades cesadas por el transitorio. Existen también jueces cesados por el transitorio y bueno, pues todo lo que devenga de esta consulta nefasta, de esta desinstitucionalización, pues podrán ir a cortes internacionales una vez agotada la vía nacional. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Vera, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Sonia Vera, abogada, que ha estado con nosotros hablándonos de la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. Muy amable, muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós.